Muy buenas tardes, mujeres determinadas a vivir en victoria. En el día de hoy estuve leyendo las escrituras, el libro de Ruth, y decidí tomarme un tiempo con ustedes, no necesariamente para predicarles un mensaje, pero para leer las escrituras. Así que si usted tiene la oportunidad en este momento, tome su Biblia y voy a comenzar a leer el capítulo 1 y el capítulo 2 de Ruth. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mailón y Kelión, efrateo de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y como dije, no pienso predicar, pero sí por lo menos hacer un pequeño comentario para que le podamos sacar mayor provecho a esta lectura. Aquí tenemos a un hombre temeroso de Dios, con una esposa y con dos hijos temerosos de Dios, pero están pasando por un tiempo de gran crisis no solo personal y familiar, pero a nivel nacional. Hubo hambruna en la tierra y en su desesperación, buscando una solución, este hombre escoge algo que le pareció sabio, le pareció lo más beneficioso y prudente para él y su familia, pero en realidad resultó no ser la decisión mejor. Pero en la desesperación a veces hace uno cosas como la que este hombre hizo. Buscando sobrevivir, se fueron a los campos de Moab. ¿Por qué no creo que fue una buena idea? Los moabitas eran enemigos de los israelitas. Habían sido enemigos por mucho tiempo. Él se fue a vivir con el enemigo en tiempos de crisis en su propia tierra. Pero bueno, lo entendemos, no lo juzgo. Simplemente reconozco que tal vez no fue la decisión más sabia, pero la que se sintió ahorillado a tomar. Llegan ellos a los campos de Moab y ahí se quedaron. Verso 3 dice que murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Se quedó Noemí viuda en tierra extraña. Su marido murió, sus dos hijos se casaron y ahora ella vivía con sus dos hijos porque la cultura judía y también la ley de Moisés ordenaba a que los hijos se hicieran cargo de su madre si ella enviudaba. Así que ahí encontramos ahora los cuatro, los dos hijos con sus dos esposas, teniendo ahora cuidado de su mamá o su suegra en la ausencia de Elimelech. Verso 5. La tragedia para Noemí se hizo aún peor, porque ahora, aparte de quedar viuda, dice el verso 5 que murieron los dos hijos de ella, Mailón y Kelión, y quedando así las mujeres desamparadas de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse de la tierra de Judá. Después de muchos años, más de una década, puede ser 2 décadas, dependiendo el tiempo que vivieron allá antes de la muerte de Elimelech. Pero después de mucho tiempo de estar fuera de su tierra, de haber abandonado su tierra, su casa, su familia, para irse a tierra ajena y extraña, decide Noemí que es tiempo para regresar a casa. Comienza el viaje de regreso junto con sus dos nueras, ya que también
sus hijos de ella, los esposos de las nueras, también habían muerto. Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Pues Noemí, naturalmente, viendo las muchachas, sus nueras jóvenes todavía, dijo: ¿qué necesidad tienen de andar con una vieja como yo y de dejar su tierra para irse a una tierra extraña donde van a ser extranjeras, van a estar ilegal, no van a tener derechos de un ciudadano, van a ir a un pueblo que los desprecian a ustedes y los rechazan a ustedes, van a sentir la discriminación? ¿Para qué? Quédense en casa de sus mamás y vuélvanse a casar y tengan su familia y vivan bien, y déjenme, yo me regreso sola a mi tierra. Pero ellas insistieron que no la iban a abandonar, que iban a acompañarla a ella a Belén o a Jerusalén. Verso 11, Noemí respondió: volveos, hijas mías, le insistió, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveas, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. El dios de los moabitas era Quemos, un dios que demandaba entre la adoración el sacrificio humano. Y hay un ejemplo en la Biblia de un rey de Moab que sacrificó a su propio hijo al dios Quemos. Y Noemí por tercera vez le insiste a Ruth: Ruth, quédate en tu tierra, quédate con tu familia, sigue adorando a tu Dios, déjame a mí que yo me regrese sola. Esta es mi prueba, es mi problema. No hay necesidad que tú sigas sufriendo conmigo. Pero Ruth le respondió estas muy famosas palabras que se usan mucho en las bodas: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieras, moriré, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llamen más Noemí, que significa placentera, sino llamadme Mara, que significa amarga. Explicó Noemí: porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y me fui llena, aunque no se fue llena de cosas materiales. De hecho, por eso fue que se fueron, porque no le estaba yendo bien económicamente en Israel. Había hambruna en la tierra, no había llovido, no había cosecha, y como familia agrícola no tenían dinero, no tenían prosperidad económica. Pero ella, sin embargo, ahora, después de que pasó todo, dice: me fui con las manos llenas y regresé vacía.
se está refiriendo, me fui con mi esposa y con mis hijos. Lo más importante en la vida lo tenía, y por ir buscando lo que no es lo más importante, ahora regreso en amargura. Yo me fui llena, dijo, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Aunque yo no creo en lo personal que Dios castigó a Noemí, a Elimelech, a sus dos hijos, simplemente esto es la realidad de la vida y cosas que suceden, circunstancias que se dan en la vida donde personas se enferman y mueren, pero en la interpretación cultural de los judíos, todo lo explicaban a la luz de la bendición o la maldición de Dios. Y para ella, Dios había hecho todo esto. Pero no estaba enojada con Dios. Simplemente estaba ella aceptando de que le había ido mal. Y por lo tanto ella se negaba a que la siguieran llamando placentera cuando ella se sentía como una persona en amargura. Pero bueno, sigue diciendo la Biblia. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Llegaron en buen tiempo, llegaron en tiempo de abundancia, llegaron en tiempo de alegría, había mucha comida, mucha fiesta, mucho contentamiento por la expectativa de lo que representaba la cosecha que estaban levantando. Y también llegó en tiempo de mucho trabajo, mucho movimiento, no había gente aburrida en casa, era un tiempo de abundancia, porque era el tiempo de levantar la cosecha de la cebada y del trigo. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare yo gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. En la ley de Moisés existía una provisión para la gente extremadamente pobre, y es que cuando salían los señores a levantar la cosecha, instruían a sus trabajadores que cuando iban a levantar la cosecha y caían espigas del trigo que estaban recogiendo, de la cebada, en el momento de recoger siempre caía algo. Deberían de dejar lo que caía en tierra y seguir caminando, levantando la cosecha, echándola en los barriles donde tenían que echarla, y lo que quedaba atrás era la forma que Dios proveía para la gente extremadamente pobre. Entonces Ruth le pide permiso a Noemí para ir a buscar un campo donde la aceptaran como una de las personas con el derecho de ir detrás de los que iban recogiendo la cosecha para levantar lo que sobraba, lo que caía, y eso iba a ser provisión para ella, no solo para comer ella y Noemí, pero si había algo de abundancia para vender en el mercado y tener un poquito de dinero también. Y es lo que está sucediendo aquí. Pues resulta que de todos los señores que tienen sus campos y de todas las diferentes parcelas donde ella pudo escoger llegar, casualmente, pero sabemos que no es casualidad, llega a la parcela de uno que era pariente del marido de Noemí, el marido fallecido de Noemí, de Elimelech. Y era un hombre muy rico también y un hombre muy noble, de buen corazón. En otras palabras, aunque Dios no le habló audiblemente, la gracia de Dios estaba con Ruth y con Noemí, y la guió a Ruth al campo de Boz. Verso 3 dice: fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech, el fallecido esposo de Noemí. Y he aquí que Boz vino a Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga.
Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: ella es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. No era en sí un simple reconocimiento de la nacionalidad de esta muchacha. Acuérdense que para un judío, un moabita era una persona despreciable. Los moabitas fue una raza que resultó de una relación incestuosa entre Lot, cuando salió él de Sodoma y de Gomorra. Su esposa de Lot, ¿se acuerdan que se convirtió en estatua de sal? Lot no tenía hijo varón y sus dos hijas sabían que para que pudiera continuar la descendencia de Lot tenía que tener un hijo varón. Entonces ellas emborracharon a su papá y en una cueva tuvieron relaciones con él para que tuviera un hijo y ese hijo pudiera continuar el apellido de Lot y la descendencia de Lot. Entonces los moabitas son los descendientes de esa relación incestuosa entre Lot y una de sus hijas. Por lo tanto, los judíos despreciaban a los moabitas y los moabitas no tenían la religión o convicción de la adoración a Jehová. Se habían hecho paganos, se habían hecho ellos como si no tuvieran ninguna conexión en lo absoluto con los judíos. Adoraban a un dios falso llamado Quemos, pero había ese prejuicio al este hombre decir: sí, es la moabita. Era una forma de despreciarla, ¿no? Y de separarla. No era solo una muchacha trabajadora, sino era la moabita. Pero en fin, y ha dicho la moabita que volvió de los campos de Moab, y sigue hablando de ella, y dice, y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aun por un momento, en el sol, en la calor, sin descansar, sin tomar agua, sin irse a la sombra un ratito. Esto es algo impresionante, ¿no? Una muchacha luchadora, luchando por ella y por Noemí, que era ya anciana. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estate junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Como ella era extranjera, fíjate, tenía mucho en contra Ruth. Primero era mujer, segundo era viuda sin hijos que pudieran cuidar de ella. Tercero, era una extranjera de un país despreciado por los judíos. Era muy practicado el abusar de este tipo de mujer. Por lo tanto, Booz le dijo: mira, no vayas a otro campo, quédate aquí, trabaja con mi gente. Yo ya les instruí a los muchachos que no te molesten y las muchachas que te dejen trabajar entre ellas. Fue algo muy sorprendente para Ruth. ¿Por qué me estará tratando también este hombre, no? Y fue algo muy extraño también para Booz tratar a una extranjera de esta manera. Entonces, ella siguió él hablando con ella y le dice: mira bien el campo que sigues, que siegan ellas, y siégalo tú también, porque yo he mandado a mis criados a que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe el agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? Esto era algo sorprendente, porque una cosa era dejarla, recoger la espiga que sobrara de los segadores, pero otra cosa era ahora permitirle refugiarse con sus trabajadores a tomar el agua que él había provisto para sus trabajadores
y convivir con ellos y hasta comer con ellos. Eso era algo extraño. Y Ruth se dio cuenta y le pregunta, ¿por qué he hallado yo tanta gracia delante de ti para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondió Booz y le dijo, he sabido, y esta es la clave, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Hasta ahí voy a leer solamente. ¿Qué me impresionó a mí de esta historia? Bueno, muchas cosas, ¿no? Pero esa respuesta de Booz a Ruth, cuando ella, sorprendida de su bondad para con ella, le pregunta, pero ¿por qué he hallado yo gracia delante de tus ojos que tú me trates de esta manera? Con tanta bondad y gracia me dejas tomar agua, convivir con tus criadas, le ordena a tus criados a que me protejan y no me hagan daño, y me pides que no vaya a ningún otro campo, sino que trabaje solamente en las parcelas donde tus criados están trabajando. Y él le dijo, porque yo he oído de lo que tú hiciste por mi parienta, de lo que tú hiciste por una anciana, Noemí, que fue esposa de un pariente mío, era como primo. Booz y Elimelech eran como primos, eran parientes. Y él escuchó de la bondad de esta muchacha que dejó a su tierra, a su parentela y a su familia por acompañar a una viejita y no dejarla sola. Y él le dijo en otras palabras, el Señor es el que está teniendo misericordia de ti a través de mí. El Señor es el que te está cubriendo con sus alas a través de mí. No soy yo, es Él. Entonces solamente quiero dejarle con esto, hermanas, que a veces uno hace cosas buenas por una persona, perdona a alguien, ama a alguien, recibe y atiende y da un vaso de agua a una persona que a lo mejor es despreciada por otros, rechazado, discriminado por alguna razón, pero tú hiciste bien al hacerle bien a esa persona en el nombre del Señor Jesucristo. Y quiero que sepas que Dios no se olvida, y puede llegar el día en el que tú seas beneficiario de algún bien y tú te preguntes, pero ¿por qué Dios es tan bueno conmigo? ¿Pero por qué esto y aquello o lo otro? Si yo no soy digna, yo no lo merezco. Y Dios te va a decir, por cuanto tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, forastero fui y tú me atendiste, y estuve en la cárcel y me fuiste a visitar. Y tú le dirás, pero Señor, ¿cuándo hice yo eso por ti? Mateo capítulo 25, y él dirá, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, me lo hiciste a mí. Así es que, hermanas, les quiero dejar con un pasaje del apóstol San Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 6. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Estamos en tiempos de crisis, y una de las cosas que necesitamos en estos tiempos es amarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros, apoyarnos el uno al otro. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El Señor nos va a guiar, nos va a dar oportunidades de ser de bendición, y no tenga tanto orgullo que rechace recibir bendición, porque cuando tú recibes bendición de alguien, estás también dándole la oportunidad a esa persona para cumplir esta escritura de hacer bien a su prójimo, y Dios le va a recompensar en grande manera. Que Dios le bendiga
Amo a Oasis en el Desierto. Admiro a cada una de ustedes, mujeres determinadas a vivir en victoria. Estamos en tiempos de batalla, pero no desmayen. El Señor está con nosotros. Toda esta pandemia va a terminar y va a terminar más pronto de lo que nos imaginamos, aunque con un tiempo doloroso antes de que llegue esa victoria, pero de que va a llegar y vamos a llegar juntos en el nombre del Señor Jesucristo. Siga leyendo el libro de Ruth y a lo mejor mañana leo otro capítulo más o dos, quién sabe cómo Dios nos guíe, pero se dan cuenta que como que no quiero terminar. Es que me siento como si estuviera allá y como les extraño tanto a toda la iglesia Oasis en el Desierto, y yo sé que nos extrañan también mirarnos en los ojos y abrazarnos y reír juntos. Qué rara es la vida, ¿no? A veces las ocupaciones no nos permiten estar juntos cuando tenemos oportunidad de hacerlo, y es hasta cuando no podemos hacerlo que nos damos cuenta lo mucho que realmente nos amamos y nos extrañamos. Así es la vida. Pues vamos a sacarle lo más posible a esta prueba y no sufrir en balde. Que crezcamos en fe, que crezcamos en aprecio el uno para con el otro, que crezcamos en amor para con Dios, para con el prójimo, en paciencia, que cuando todo esto termine, terminemos personas diferentes, no peleándonos por tonterías, no juzgándonos por tonterías, no menospreciándonos por tonterías, no malgastando el dinero en tonterías, que esto nos cambie y terminemos gente que realmente aprecia y valora las cosas que valen la pena apreciar y valorar. Que Dios le bendiga. Hasta pronto.